Durante ese periodo de ayuno nos tocó salir a los demás profesionales al encuentro de las distintas autoridades y a decirle, miren, tenemos al doctor investigador, con esta trayectoria, con este reconocimiento, en esta situación, ¿qué hacemos? Le entregamos a la diputada Pilar los antecedentes, ella lo recibió, al poco rato ella nos tiene la noticia, voy a presentar mi proyecto, vamos a derogar artículo 8, artículo 9, porque vulnera derecho, porque se trata de libertad. Conversamos con el diputado Alberto Robles, que ya venía con la idea de despenalizar el autocultivo y el expendio para las personas con temas medicinales. Tuvimos una reunión con don Pablo Ríos, abogado asesor del diputado Robles. Don Pablo dijo y le conversa y le dice al diputado, esto es indiscutible, se trata de derecho. El diputado, por lo tanto, en ese minuto acoge esta perspectiva y se organiza para redactar un proyecto de ley desde esta altura que también la asume como desafío el diputado Vlado Milosevich, cuyo abogado, asesor, también participó en la redacción de este proyecto. Nosotros como ciudadanos, Triagrama también participa directamente acompañando con antecedentes y con elementos en esta conversación. El diputado Robles además se junta con distintas otras organizaciones, la diputada Regular también. En definitiva, se impregnan de la realidad del uso del cannabis en Chile para elaborar un proyecto de ley sin prejuicios y estableciendo como límite lo que establece la Constitución. El Estado no puede interferir en nuestra soberanía, no lo puede hacer. Entonces le raya la cancha y establece ese rayado de cancha. O sea, desde ahí el Poder Legislativo también fue de algún modo infiltrado con esta perspectiva y existieron los suficientes valientes como para afirmar. Tal como decía Pablo también, esta conversación se fue degradando, se fueron incluyendo indicaciones que el número de plantas, o sea, se perdió la altura de la conversación, razón por la cual nosotros dejamos de respaldar esa altura y empezamos a insistir. Junto con eso viene el fallo de la Corte Suprema, o sea, nos viene el respaldo, viene la ratificación de que la perspectiva era la correcta. Nosotros en este minuto no vamos a respaldar ninguna modificación que nos ocupe como piso esa reivindicación ya establecida y asegurada por la Corte Suprema. Como ciudadanía hemos estado entonces haciendo nuestra pega. En el Ejecutivo, oídos sordos, cri, 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 cri. En realidad ha sido bastante vergonzosa la aproximación. Se nombra como director del SENDA a Mariano Montenegro, una persona que ha establecido el prohibicionismo como la rayada de cancha en la cual se desenvuelve, prohibicionismo que ya ha sido más que comprobado, que no ha resuelto el problema. Ellos mismos establecen cifras de terror y esas son las cifras propias del manejo prohibicionista. O sea, no hemos podido abordar esta perspectiva desde ahí. Pero también está sucediendo de que en el Ejecutivo existen profesionales ya que conocen esta perspectiva. Vino también el ministro Díaz, con quien nos acompañó el ministro Díaz en su minuto cuando era diputado a entregar el derecho de petición a distintas autoridades, diciendo que se trataba de esta perspectiva de derecho. Lo tenemos ahí, de vez en cuando lo tuiteamos, le pasamos a Rosar, pero para que se acuerde de que él afirmó esa perspectiva. Y hoy día el abogado que nos representó en la Corte Suprema, que alegó y que ganó con nosotros, es el jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que va a pasar a ser Subsecretaría de Derechos Humanos. Parece que apareció la noticia ayer de que ya se aprobó. Entonces tenemos ahí también algunos contactitos. Francisca Ver, también que viene de la Defensoría Penal Pública, también está en el Ministerio. O sea, hay por ahí, no veis que vamos avanzando. Como ciudadanía hemos asumido el desafío. Nosotros consideramos que esta es nuestra responsabilidad. También nos encontramos en esta búsqueda de entrelazar, unir y articular a aquellos políticos que asumen ese rol ante la sociedad, muy vilipendiados hoy día, pero estamos tratando de encontrarnos con aquellos que están parándose firmes con esta perspectiva evolucionada. Y desde ahí hemos tenido la suerte de irnos encontrando con los que estaban invitados en esta mesa como personas que para nuestro juicio están representando esa transformación. Termino diciendo, el enfoque de los derechos fundamentales no es un argumento más para repetir, es una mirada para incorporar y vivir en consecuencia, con coraje, con firmeza, con transparencia, en común unidad para cuidarnos y protegernos. Es la invitación que le hacemos a los usuarios para que no se sigan escondiendo en ese pequeño porcentaje de adictos, que es el pequeño,
que no nos sigan confundiendo y metiendo en el mismo saco a todos. Se trata de derechos, se trata de ejercerlos, se trata de protegernos entre todos, se trata de seguirlo afirmando, se trata de avanzar y de no claudicar. Algunas fotitos que quería compartir de momento, la Hermandad Rastafari, que ha estado acompañando esta perspectiva desde comprensión de derechos del desarrollo humano. Tenemos ahí una unión bien bonita, bien interesante, que sigue creciendo. Hay algunas fotos de la Corte Suprema, cómo nos han acompañado, la familia, algunos médicos. Ahí está Jaime Velorio, diputado de la UDI, que nos ha ido a visitar incluso a nuestra casa. O sea, hemos hecho la pega sin discriminar, sin prejuicios también, así como lo estamos exigiendo. Ahí está la Red Liberal, Sacha Razzi, que está cuando estaba el Contralor de la República, don Ramiro. Ahí hay algunos otros, la Defensoría, el Exdefensor Nacional. Jorge Schubert hoy día es el representante del Consejo de Defensa del Estado en la 8ª región. Entonces, ahí vamos. Nos hemos tomado, hemos hecho asambleas constituyentes, ya como pueden ver ahí, estamos ahí en el Senado. Y cultivamos cannabis porque es nuestro derecho. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Finalmente pasamos a escuchar la exposición de la diputada Carla Ruila. Carla, por favor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Movimiento Ali que organizó. La verdad no es muy fácil hablar después de Pablo y de Gabriela. Vamos a ser honestos. Pero la verdad es que quiero partir leyéndoles una noticia que sale hoy día, si ustedes se meten a sus celulares en Biobío, y dice: decomisan 30 pequeñas plantas de marihuana en Futrón. Las plantas, tras denuncia anónima a Carabineros, las plantas medían de 3 a 20 centímetros. Eso ustedes lo van a encontrar en este minuto en el portal de la radio Biobío. Gran noticia, grande. El golpe al narcotráfico que se acaba de dar. Debieran estar abriendo todos los canales en este minuto. Bueno, yo creo que eso representa bastante bien el problema que estamos teniendo hoy día en Chile, todavía. Más allá de que efectivamente Gabriel y Pablo han expuesto ciertos cambios, ciertas penetraciones en el tema, ya sea institucionales, ya sea de personas, ya sea de la misma Corte Suprema, que es un piso muy importante. La verdad es que sigue pasando esto. Sigue pasando lo que comentaba Gabriel en Iquique. Y vamos a tener un nuevo juicio de Paulina, y lo conversábamos antes, ¿no es cierto?, ahora en Iquique. Y la verdad es que uno se empieza a preguntar varias cosas, porque Pablo en su intervención hablaba de derechos, ¿no es cierto?, hablaba de leyes que iban penetrando el entendimiento de estos derechos. Sin embargo, yo no puedo dejar de dar vuelta en mi cabeza unas palabras de Morgana, que anda por ahí, ¿no? Sí, que ella dijo muy bien, y yo creo que representa bastante bien. Se ha cultivado cannabis hace miles de años. O sea, es algo que está definitivamente dentro de la cultura, dentro de lo que somos como humanidad. Entonces, es bien extraño esto de tener como que pedir permiso para ser nosotros mismos. Y yo creo que esas palabras son tremendamente relevantes y parto mi posición con eso, porque creo que más allá de lo que nosotros como parlamentarios podamos hacer, no pueden ser leyes en la medida de lo posible. Y quiero ser bien honesto, que ¿por qué no pueden ser leyes en la medida de lo posible? Porque sería negarnos a nosotros mismos. Ha cambiado bastante durante muchos años el tema de lo que es el contexto del uso de las drogas lícitas e ilícitas en nuestro mundo. Y los fenómenos positivos y negativos también han cambiado bastante. Y tiene mucho que ver con demasiados fenómenos, como lo decía Gabriela, mucho más complejos, digamos. Tiene que ver con situaciones de abandono, de autoestima, económicas, culturales, religiosas, de todo tipo. Y no impactan solamente al usuario y a su familia, sino que a la sociedad en su conjunto y las decisiones que todos tomemos.
¿Cuáles son los puntos que nosotros deberíamos marcar, a mi juicio, y que finalmente hay que alzar la voz con fuerza? La famosa guerra contra las drogas, esta que probablemente todos conocemos, que se desata, vamos a poner un año, para ponerle un año, pero en 1971 con toda su fuerza, muy basada en el control de la oferta, muy basada en el prohibicionismo, ¿no es cierto? Lo que ha generado ha sido externalidades negativas y bastante desastrosas. Muchísimos muertos, muchísimo más narcotráfico, muchísima violencia, y claramente no ha sido una estrategia adecuada para abordarlo. Y es así como ha ido cambiando un poco la mirada en entender de que no es posible, bajo ningún parámetro, obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Bueno, quedan personas como el director del CENTA que cree que sí, pero la verdad es que hay voces que van entendiendo, y así como el 20 de agosto, recién pasado, hubo un encuentro en Montevideo donde se discutió, diferentes parlamentarios mirando que vamos a tener una jornada de Naciones Unidas que va a discutir del tema de las drogas, que se va a atrever a discutir de un cambio de paradigma desde la gran institucionalidad que como es Naciones Unidas, y entender efectivamente y pedir, y en eso yo reconozco una labor muy importante que está realizando el diputado Robles en aunarnos dentro del Parlamento para firmar y para asumir este reto de esta declaración, que tiene que ver un poco con hablar las cosas como son, con decir que criminalizar a los consumidores no ha servido para nada, que ha sido solamente un aumento del mercado ilegal de drogas, aumento de las tasas de violencia, hacinamiento carcelario, corrupción, digámoslo con todas sus letras, porque corrupción es parte de este problema, colapso de los sistemas de justicia para que se haga justicia realmente en lo que hay que hacer justicia. Nos hemos dado cuenta de que efectivamente, y digámoslo con todas las letras como son, probablemente de esta suerte de coerción que hace el mismo Estado a través de esta represión y esta prohibición, las más dañadas muchas veces son las mujeres. Muchas mujeres son condenadas por microtráfico y que están en nuestras cárceles, condenando muchas veces a su familia a la pobreza, a un círculo muy vicioso, y que demuestran además el efecto tan duro que tiene sobre los más vulnerables esta prohibición y esta mirada. Que la verdad es que más que andar persiguiendo los eslabones débiles, debiéramos dedicarnos, y aquí en nuestro país pareciera, así como partí diciendo lo de la Bio, que capturar con bombo y platillo y con toda la televisión detrás una o dos plantas en una casa de alguien pareciera ser la solución. Y como si no tuviéramos grandes carteles de narcotráfico pasando por la frontera y que no salen nunca. Esas noticias no las vemos nunca. Entonces, ¿cuál es la persecución? Si es que efectivamente esa es la mirada, la persecución de droga, la que realmente es efectiva, se está haciendo o no, finalmente es una suerte de bluff, como para mantener calmadas conciencias de que algo están haciendo nuestras policías o nuestros sistemas judiciales. Que claramente las estrategias no han fracasado y que es necesario hacer este cambio que esperamos que ojalá se genere el próximo año en el marco de Naciones Unidas. Yo lo quiero decir y creo que eso sería una labor importante de empujar, de tratar de llegar con una postura de Chile en esa sintonía. Ahora, más allá de los esfuerzos que hay que hacer, también es cierto sincerarle a ustedes que vienen a esta conversación un poco el panorama que estamos teniendo. El panorama que estamos teniendo es que efectivamente la sociedad civil ha hecho un trabajo muy relevante en esta materia y es la sociedad civil probablemente la que empuja la presentación de proyectos de ley. O sea, uno debiera decir que si hoy día existiera iniciativa ciudadana de ley, que no existe, esto podría ser como lo primero más cercano a una iniciativa ciudadana de ley, porque ha sido la sociedad civil la que lo ha empujado. Y así como presentamos proyectos en el tenor y en el contexto de lo que ha defendido Pablo, ha defendido Gabriela, que va más allá de una despenalización por despenalizar, o por unos números más, o porque efectivamente nuestros fiscales, nuestras policías, nuestros jueces
se dedican a perseguir consumidores. El 77% de los detenidos son consumidores. De eso, el 50 y tanto es consumidores de marihuana. O sea, ¿a qué están dedicados los recursos hoy en día y a qué está dedicado Senda, que parece más un organismo represor que un realmente servicio que entregue herramientas de prevención, de educación, de contención de daños, de prevención de riesgos, dentro de lo que es también la rehabilitación, en lo que es la voluntariedad de las personas, porque yo tampoco puedo obligar a nadie a querer hacer un tratamiento, por ejemplo, a una adicción problemática. O sea, siempre hay que respetar la voluntad de las personas. Y la situación que hoy día tenemos es que presentamos, yo diría, dos proyectos bastante razonables, bastante en el espíritu de lo que transmitía también Gabriela, y lo que hoy día tenemos es salido de un primer trámite de la Comisión de Salud, es un proyecto que no cumple los estándares mínimos que debiera tener un proyecto de este tipo. Esto claramente se ha visto refrendado por el fallo de la Corte Suprema de que estamos casi retrocediendo. Siempre pensamos que había que cambiar la nefasta Ley 20.000, como le decíamos, porque había un grave problema, pero hoy día la nefasta Ley 20.000, a la interpretación de la Corte Suprema, es muchísimo más respetuosa de los derechos fundamentales que lo que está saliendo de la Comisión de Salud. Y tenemos que decir las cosas como son. Porque empezó la medida de lo posible. Y nos tentamos bastante en el Parlamento de hacer eso. Y empezamos con grandes discusiones de si, por ejemplo, había que seguir pidiendo autorización. O sea, fue una gran discusión lograr que solamente fuera información, informar que se iba a plantar, porque había algunos que planteaban que había que seguir pidiendo autorización. El tema del número, o sea, el tema del número de las plantas, ninguno de los dos proyectos tenía número de plantas, porque entendemos que la discusión no es plantas más, plantas menos, no es gramos más, gramos menos. Es más, incluso el narcotraficante probablemente se va a preocupar de pesar el gramaje antes de salir a la calle, no tener un problema. O sea, va a ser la gente común y corriente, el consumidor, el que hoy día va a seguir criminalizado. Pero empezamos a caer en la misma dinámica y terminamos en gramajes, terminamos en plantas, terminamos en que el consumo colectivo no podía ser, terminamos en que incluso los niños por razones medicinales no podían salir a la calle con su medicina. O sea, es bien de loco, digamos, lo que finalmente terminó saliendo. Igual es un paso ir a la sala de la Cámara y aprobarla y legislar, pero también con mucha sinceridad quiero decirles que los discursos que vimos en ese día, que se transmitió, que hubo sociedad civil presente en la gradería, no se condice con el actual que muchos han tenido después en lo que son las negociaciones y las conversaciones con el gobierno, que finalmente es un agente relevante en esta materia. Y estamos dispuestos a denunciar con fuerza el doble estándar. Hoy día hay conversaciones, durante toda la tramitación de la primera parte el Ejecutivo no se pronunció, no se metió, digamos, literalmente en la discusión. Hoy día al parecer sí lo va a hacer. Entendemos que el martes va a ir a exponer la gente de Interior, la gente de Salud. Hasta el momento lo que sale en los medios de comunicación y lo que uno conoce de los parlamentarios de la nueva mayoría que han podido ir a esas reuniones, estamos hablando de una situación que yo considero y me hago responsable, una burla, de decir que sí al consumo, no queda claro si el terapéutico nomás o el recreacional, pero si es que fuera el recreacional o el sacramental, estamos hablando de una planta. No sé si es como para intentar no quedar mal con nadie, no entiendo mucho lo que hay detrás. Entre medio de declaraciones del director del Senda de que la marihuana produce esquizofrenia y ese tipo de cosas. Entonces, el panorama no es muy positivo. Y no me queda mucho. Yo solamente quiero hacerles un llamado a tomar el rol que tuvieron fuertemente en sus inicios en la tramitación y en la presentación, como les contaba, de este proyecto de ley. Creo que la sociedad civil es fundamental para evitar dobles, vueltas de carnero,
para evitar que este proyecto se desnaturalice e incluso para evitar que este proyecto se vote de ser necesario. ¿Qué significa eso? Que efectivamente muchos de nosotros, y yo sé que el diputado Robles, el diputado Mirose, y que les habla que somos autores del proyecto de ley en diferentes que se terminan fusionando, como para que ustedes lo sepan, creemos que es mejor rechazar un proyecto que restrinja libertades a lo que hoy día está interpretado por la Corte Suprema a avanzar en algo que realmente no es lo que en esencia nosotros creemos que el ser humano merece. Pero no nos dejen peleando en esta pelea solos, porque yo diría que lamentablemente todavía queda, no todavía ha entrado mucho de lo que explicaba muy bien Pablo y Gabriela, de estos cambios de paradigma y de lo que estamos discutiendo de verdad, de fondo. Porque finalmente lo que uno mucho ve en el Congreso es discurso para la galería, como hoy día el 70 o el 80% está de acuerdo con el uso medicinal de cannabis, entonces están dispuestos a quedarse con eso, con sacar una ley que permita el uso medicinal, pero un uso medicinal bastante restringido también, un poco de Estado proveedor, un poco de Estado vendedor, un poco de sociedad público-privada con fines de lucro, un poco tapada o soterrada, y no la discusión que uno tiene que dar de fondo, que son las libertades, los derechos y lo que no podemos negar por la esencia del ser humano, como yo partí diciendo. Entonces, yo tengo mucho miedo de que efectivamente lo popular, que es el uso medicinal, termine siendo lo único que salga de ese Parlamento si es que algo avanza, y que muchos se sientan satisfechos y lo vean esto como un éxito. Y es la sociedad civil la que va a tener que ayudarnos a hacer notar que esta no es una pelea de medicinales versus recreativos, que aquí todos son uno que defienden un concepto básico, que es el derecho inalienable a tomar las propias decisiones. Y así lo dijo la Corte Suprema y así esperamos que el Parlamento reaccione. Hoy día el panorama no es bueno, pero puede cambiar, porque el Parlamento efectivamente se mueve, lamentablemente que yo lo diga, pero muchas veces se mueve por la temperatura ambiente de ciertas cosas. Así que el llamado es levantar la voz, moverse, participar y no dormirse, porque es el momento más relevante, probablemente. Eso, gracias. Muchas gracias, Carla, por tu exposición. Ahora continúa la ronda de preguntas del público, que, como les decía en un comienzo, pueden estar dirigidas a todos los expositores o pueden estar también dirigidas a una persona en particular. Pueden levantar la mano desde ya y compañeros van a distribuir el micro. Hola, mi nombre es Cristóbal, yo soy activista canábico. Bueno. Muchas gracias. Gracias. De nuevo, yo soy Cristóbal Hernández, soy activista canábico, ahora estoy ejerciendo el lado del activismo canábico en Pucón y estoy armando el proyecto de cultivo de cannabis sativa medicinal legal para la comuna de Pucón. Yo igual me estoy basando en lo que es ley 20.000 vigente y estoy presentando el proyecto, bueno, al municipio ya llevo como 7 meses en audiencias con el alcalde, ya el alcalde está Carlos Barra, un gran amigo, él está queriendo apoyar y todo, y estamos próximos a presentar igual el proyecto al SAC. Es verdad, hoy en día con la ley 20.000 se puede cultivar, está el artículo 4, o sea, para el transporte, netamente, avala que uno pueda transportar sustancias estupefacientes para el uso de tratamiento médico. Por ende, sí, sería muy malo que nos cambiaran la ley 20.000, que hoy en día yo, por ejemplo, reparto unos documentos que es para transportar cannabis con una declaración jurada y que no podamos tener esa libertad que hoy en día no nos da ni siquiera gramajes ni nada. O sea, yo en base a la ley 20.000 puedo llevar 1 kilo como puedo llevar 1 gramo. Ley 20.000 vigente, si sé defenderme legalmente. Pero si nos restringen todo para solamente llevar nada, nos joderían todo. O sea, ustedes que están dentro viendo todo esto, yo estoy apoyando el lado medicinal, pero también estoy apoyando igual que la decisión personal de cada uno. Pero a la hora de... A mí me interesa saber de los dispensarios que están hablando dentro del Congreso mismo. Es algo de lo que no tengo mucha información y que creo que igual lo habían tenido contemplado dentro. Si ustedes me pudieran dar información de eso, es como lo que me tiene...
de los dispensarios mismos, porque de alguna forma el cannabis tiene que llegar al público y, por ejemplo, con lo que no he visto cómo se reparte con el programa de Ana María Gazmuri con Fundación Daya, cómo llegan, por ejemplo, los usuarios mismos, o sea, la forma en que se entrega. Eso es lo que a mí hoy en día me tiene como nulo al lado de mi proyecto, porque no quiero tampoco que me sigan. A mí una vez por ser cultivador me asaltaron y te siguen las personas. O sea, yo con lo que voy a hacer va a haber mucho cannabis para la novena región, para el lado medicinal específicamente, porque es una nómina ampliable de pacientes, pero ¿cómo están entregando el cannabis sin que nadie venga a robarte? O sea, los dispensarios son lo que, como la información que ando buscando. Vamos a responder inmediatamente para que la discusión sea más fluida y no se olviden las preguntas si es que son varias. Si alguno tiene preferencia en comenzar. En relación a lo que se está discutiendo. Sí, no sé, que no hay mucho, pero bueno. Bueno, básicamente te puedo hablar un poco de lo que ha sido la iniciativa que el diputado Robles en algún minuto comenzó a trabajar. Nosotros no teníamos contemplado particularmente el tema de los dispensarios. Sí, durante lo que ha sido la evolución misma de lo que ha sido la discusión y a raíz de algunas conversaciones que se han tenido con activistas canábicos, lo que se tiene como previsto trabajar en un futuro es el tema de la sociedad de cultivadores de cannabis, para poder comenzar un poquitito a replicar la experiencia comparada de otros países como Uruguay, para poder tener una certidumbre en el sentido cooperativo del trabajo con determinados gramos, determinadas plantas, en un contexto mucho más amplio y no tan solo regulado. El tema de lo que ha sido particularmente las autorizaciones se ha tratado de trasladar a lo que son las declaraciones juradas con el sentido de generar una presunción en contraria. Cuando tú realizas una declaración jurada, sería el persecutor penal el que tendría que entrar en una presunción en tu contra a decir que tú estás cultivando con un sentido netamente no para el cultivo personal, sino en un sentido de narcotráfico, de distribuidor. Hay que reconocer que lo que se trata un poco de proteger en lo que es la legislación penal es el bien jurídico protegido es la salud, y particularmente en ese ámbito todo lo que se logra resguardar dentro de una esfera íntima personal debe quedar fuera. Y yo como cultivador, si voy personalmente a una instancia X y doy mi declaración jurada de buena fe, se debiese de alguna manera entrar a considerar esa buena fe que tú tuviste, es decir, que yo voy a cultivar, tampoco dar mayores detalles. Y eso es lo que se ha estado trabajando particularmente en el contexto del equipo del diputado Alberto Robles. Eso es lo que yo te podría contar por el momento. No sé si la diputada Rubilar... La verdad es que efectivamente lo que dice Pablo es más que nada una mirada de trabajo hacia adelante, porque hoy día no hay mucho. Lo que está tomando un poco de fuerza dentro de las preocupaciones que yo tengo es que, no sé si se diga así, pero el gran dispensador sea el Estado, Cristóbal. Entonces, finalmente, lo que hay detrás de ese gran dispensador que sea el Estado es un poco no confiar en los ciudadanos. Entonces, que es el Estado el que te puede entregar a ti una cierta cantidad, el Estado el que tiene que cultivar. Y eso un poco también limitante de mucho de lo que es la libertad. Entonces, sí, pues se viola un derecho al artículo 19. Así es, yo estoy convencida de eso. Entonces a mí me preocupa un poco lo que hay el trasfondo, al menos de las declaraciones de lo que uno ha visto.